Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sensopercepción, las emociones y la motivación en el contexto de la presión social de belleza y delgadez en la mujer contemporánea. Este webinar lo estoy presentando como parte de la parte final de mi materia de motivación y emociones. Entonces voy a hablarles un poquito acerca de algunas definiciones, teorías y después nos vamos a ir a un caso práctico. Ok, bueno, yo soy Adriana, para los que no me conocen, soy médica bariatra, nutricionista funcional y me dedico a alimentación intuitiva y actualmente soy estudiante de la carrera de psicología. Los objetivos de este webinar va a ser entender el concepto de sensopercepción, emociones y motivación. Vamos a revisar las teorías del origen de las emociones y la motivación para que entendamos qué es lo que nos motiva. Posteriormente vamos a trabajar en un caso práctico aplicado a mi contexto profesional y voy a brindarles unas herramientas muy sencillas que pueden utilizar en su día a día para ir entendiendo más estos conceptos. Vamos a necesitar 40 minutos de su tiempo, una libreta y una pluma para el final de la sesión, estar en un espacio relajado, tranquilo y sin ruido, y pueden participar en el momento que quieran, en el momento que surjan dudas o que quieran hacerme alguna pregunta para que andemos en alguno de los temas. Bien. Y aquí, bueno, les pido que se queden hasta el final porque de verdad que hay un ejercicio bien bonito que les quiero presentar. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la sensopercepción. Esta es la manera en la que percibimos e interpretamos a nivel cerebral la información sobre el mundo que nos rodea a través de los sentidos. Nos brinda la base para el conocimiento del mundo que nos rodea y la forma de acercarnos a él. La palabra sensopercepción se integra por dos, pues ahora sí que vocablos, que vendría siendo la palabra sensos, que hace referencia a los sentidos, como aprendimos pues desde el kinder. Los 5 sentidos principales son el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído. Sin embargo, existen mucho más. Uno que utilizamos muy frecuentemente es la propiocepción, que es la que nos dice el estado de nuestro cuerpo referente al eje de la Tierra. ¿Ok? Si estamos sentados, parados o acostados. Y la percepción vestibular, que es la que nos ayuda a mantener el equilibrio. La palabra percepción significa interpretación que le damos a esa información que recibimos. Entonces, podemos decir que la sensopercepción es un proceso que se lleva a cabo en forma simultánea. Es ese proceso en el cual nosotros, a través de nuestros sentidos, obtenemos la información del exterior, la transformamos en una corriente eléctrica a través de nuestras neuronas. Esta información llega a nuestra corteza cerebral y ahí es donde se traduce y se percibe esa sensación. Por eso es que la sensopercepción es un proceso simultáneo de ida y vuelta y que va acompañándonos de un aprendizaje. Nosotros, a través de la sensopercepción, aprendemos y conocemos el mundo que nos rodea. Ahora, la vida es según cómo la mires. Aquí, por ejemplo, les puse 3 imágenes. De un lado tenemos a la Catarina diciendo una piedra en el camino y del otro lado la Catarina dice, es un puente. En la otra imagen vemos que una de las personas en la imagen ve un 6 y otra ve un 9. Entonces, esto nos dice que la sensopercepción depende de nosotros mismos y es una experiencia totalmente personal, como una huella dactilar. Y aquí les puse pues ahora sí que un cómic de Mafalda y dice, pero Libertad, lo estás poniendo al revés. Al revés respecto de que la Tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Entonces, acuérdense que la sensopercepción es un proceso muy personal. De hecho, si nosotros nos damos ejemplos prácticos, podemos recordar el típico ejemplo del perro, que cuando tuvimos una mala experiencia durante la niñez con un perro y este nos muerde, cada vez que vemos un perro, huimos. Y hay gente que a lo mejor ha tenido experiencias muy gratificantes con los perros y cuando ve un perro se acerca y trata de acariciarlo. También un ejemplo es esos eventos familiares en donde ahora sí que los miembros de esa familia recuerdan cierto pasaje
de forma muy diferente. Por ejemplo, una Navidad, alguno de los alguna miembro de la familia la recordará como una de las Navidades más felices y otros miembros la recordarán como las Navidades más tristes. Entonces, todo depende del cristal con el que lo veamos. Eso es respecto a la sensopercepción. Ahora, la emoción se define, como la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta connotación somática o conmoción somática. Esto quiere decir que la emoción casi siempre viene acompañada de una experiencia corporal, ¿ok? Esta definición la tomé de la Real Academia Española de la Lengua. Ahora, respecto a las emociones, tenemos antecedentes históricos de cómo creían estos teóricos que las emociones se experimentaban en el cuerpo. Por ejemplo, ahora sí que en tiempos remotos, René Descartes empezó clasificando a las emociones en 6 emociones primitivas. Las dividió en admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. Posteriormente, Baruch Spinoza las dividió en 15 pasiones básicas, como son la codicia, la envidia, los celos, el orgullo, la humildad, la ambición, la venganza, avaricia, trabajo, deseo, pereza, amor pasional, amor paternal y amor filial, y por último el odio. Wilhelm Wunsch ideó un método conformado por ejes, en el cual marcó 3 principales y los separó por excitación, calma, placer, dolor, tensión, alivio. Heller clasificó los sentimientos en instintos orientativos, emociones cognitivos situacionales, afectos, el talante, la pasión, sentimientos del carácter y la predisposición emocional. ¿Ok? Estos son antecedentes de cómo creían que las emociones venían a nosotros, de dónde venían, de dónde provenían. Dentro de las teorías clásicas de las emociones, resaltan la teoría de James Lange. James ahora sí que postulaba que los cambios corporales siguen directamente la percepción del estímulo y que nuestra sensación de los mismos cambios que ocurren es lo que se conoce como emoción. Lange decía que sin los cambios y reacciones corporales no existía la emoción. ¿Okay? Ellos pensaban que solamente las experimentábamos en el cuerpo físico. La teoría de Cannon explica los cambios conductuales o fisiológicos de la emoción en términos de procesos cerebrales. Para él la emoción se generaba a nivel cerebral, sin embargo no tenían idea de cómo funcionaba en aquel entonces el cerebro y ellos le llamaban lo que eran las funciones ocultas o caja negra. Sin embargo, ellos creían que todo se gestaba a nivel cerebral y por eso se mencionaba que esta teoría es muy cerebrocentrista. Las emociones implican el percatarse, por ello se consideran eventos de la conciencia, o sea, te tienes que dar cuenta que estás sintiendo algo, ¿ok? Watson decía que las emociones son únicamente reacciones que tiene el cuerpo ante determinados estímulos. Las emociones podrían darse totalmente fuera de la conciencia y serían solo reacciones viscerales. Él creía al revés, que solamente en el cuerpo se experimentaban y que podían darse emociones en el cuerpo sin percatarte de ellas a nivel cerebral. Ahora, las teorías contemporáneas, estas son las que ya son más aplicadas hoy en día, nos hablan, por ejemplo, la teoría de Plutchik, que las emociones no son buenas ni malas, todas son necesarias y presentan funciones concretas que promueven la supervivencia y la adaptación. Él diseñó la flor de las emociones de Plutchik y está diseñada a partir de 3 criterios que son la tipología, el antagonismo y la intensidad. ¿Ok? Si nosotros observamos a los seres humanos como seres biopsicosociales, esta teoría encajaría perfectamente en la parte de la psique de la raza humana, ¿no? La siguiente teoría es la de Madler. La emoción está ligada completamente a la actividad neuronal que actúa directamente en el sistema nervioso autónomo. Aquí Madler ya sabía un poquito más del sistema reticular activador ascendente, de la amígdala, ya sabíamos cómo funcionaba un poquito mejor la parte biológica de la transmisión neuronal y de la función de la corteza cerebral.
La emoción estaba compuesta por 3 componentes, que es la activación. La activación se refiere a la sensopercepción, o sea, a la llegada del estímulo, la interpretación cognitiva, que sería la percepción como tal, y la conciencia, o sea, darme cuenta de que estoy experimentando una emoción. La interacción de ellos genera la experiencia y la conducta emocional. Hace hincapié en la importancia del conocimiento previo o esquemas mentales. O sea, yo no puedo saber qué estoy sintiendo si yo no tengo un antecedente previo de eso que estoy sintiendo. Y entonces a través de la sensopercepción y el conocimiento del mundo voy haciendo un andamiaje de toda esa emoción y todas esas sensaciones y ese aprendizaje para que la próxima vez que yo tenga una experiencia sepa cómo acomodarla y qué es lo que estoy sintiendo. En estas teorías contemporáneas, Madler estaría completando la parte biológica de nuestro ser psicobioemocional. Ahora nos vamos a la teoría de Issard. Él se va a la parte social. Las emociones tienen funciones sociales, facilitan la comunicación emocional a través del feedback facial, que son las expresiones faciales específicas de la conducta. O sea, cuando yo veo a una persona y veo su semblante, sobre todo a nivel facial, puedo saber si está feliz, si está triste, si está contenta, si está asombrada, porque estos patrones faciales emocionales son innatos y universales, es decir, todos los seres humanos expresamos la alegría de la misma manera, asombro de la misma manera, enojo de la misma manera, independientemente de nuestro contexto cultural. ¿Ok? Ahora, lo que respecta a la motivación, podemos definirla, según Claudia Pradas Gallardo, en una energía que nos activa, mueve y orienta nuestros actos hacia un objetivo en concreto. Este objetivo está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos. Ahora bien, existen varias clasificaciones para la motivación. Dependiendo de su origen, puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca es ese motivo que nace dentro de mí para hacer las cosas. Por ejemplo, levantarme todos los días para ir a trabajar porque estoy ahorrando, porque me quiero ir de viaje. ¿Ok? La extrínseca es la que está fuera de mí. Por ejemplo, yo estoy motivada en llegar temprano al trabajo porque voy a recibir un bono extra. Eso sería extrínseca porque la motivación está fuera de mí. Por su objetivo, sería positiva o negativa. Positiva es igual, está enfocada hacia lo que son los logros, por ejemplo, estudiar para sacar buenas notas, y en el caso de la clasificación por objetivo en negativa, sería, por ejemplo, utilizar un casco para andar en bicicleta porque tengo miedo a caerme y sufrir una fractura, o ponerme el cinturón de seguridad para evitar que si me sucede un accidente pudiese lesionarme. ¿Ok? Ahora, según sus consecuencias, puede ser personal o primaria o social o secundaria. Ahora, la personal o primaria pues obviamente va enfocada en los logros que yo quiero tener. La social o secundaria es que la gente me reconozca lo que yo estoy haciendo. La energía de la cual surge clasifica a la motivación en centrada en el ego. Esto es para reconocimiento, sobresalir en algún deporte, o centrada en la tarea. O sea, yo quiero ser, por ejemplo, buena estudiante, pero es para mí, es un logro personal, no necesito el reconocimiento exterior. Ahora, dentro de las teorías de la motivación, son varias, son extensas, voy a repasarlas un poquito rápido para no aburrirlos, para de ahí pasar a lo que es el caso práctico. De las primeras teorías donde hablaban acerca de dónde surgía la motivación, viene la teoría de la activación o arousal. En ella, basada en el concepto de arousal o activación, que eso quiere decir que cuando recibo un estímulo externo, mi motivación se enciende, por así decirlo. Postula una interpretación neurofisiológica de la conducta motivada. ¿Ok? Esta fue postulada por Duffy, Linsingheff y Berline. Las teorías de reducción del impulso. El impulso es la tendencia a la motivación generada por una necesidad, entendiendo esta necesidad como un estado de desequilibrio o malestar interno que es provocado por una carencia. ¿Ok? Quiero reducir el impulso de esa necesidad. Por ejemplo, cuando tengo hambre, busco saciarla.
¿ok? Entonces, esa es la teoría de reducción de impulso. La teoría psicoanalítica de la motivación, esta es de las más famosas, es de Freud, y explica que las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano están basadas en pulsiones básicas, como el sexo, la supervivencia, y están regidas por la vida mental inconsciente. Ahora, de las más famosas y más utilizadas es la teoría de las necesidades de Maslow. La motivación del ser humano está determinada por ciertos niveles de necesidad que debe de satisfacer, iniciando desde una necesidad básica como el alimento, la protección, la sed, hasta llegar a la realización personal. ¿Ok? En las teorías de la motivación tenemos también las teorías del incentivo, en el cual nos menciona que el incentivo es un elemento importante en el comportamiento motivado, es un incitador a la acción, premia y refuerza al mismo mediante una recompensa y se basa en una teoría hedonista. O sea, yo me motivo porque sé lo que voy a lograr a través del logro de ese objetivo. En la teoría de la discrepancia cognitiva existen desequilibrios que actúan como disonantes, provocando que la persona entre en un estado de tensión con el fin de evitar dicha discrepancia. Aparece luego de haber tomado una elección. Eso nos motiva a ir buscando soluciones o razones válidas para acomodar el conocimiento. Esto nos pasa mucho cuando escuchamos algún concepto que todavía no logramos entender o absorber. Entonces necesitamos como introyectarlo, analizarlo y compararlo hasta que lo logre empalmar y ya lo pueda yo realmente absorber. En la teoría de la expectancia-valor, demanda de la meta por las expectativas del logro de la meta. O sea, yo voy hacia esa meta porque sé lo que voy a obtener de ella. Es una teoría fundamentalmente aspiracional y motiva para rendir en el trabajo, en la educación, en los logros en general. Ahora tenemos la teoría propositiva de Tolman, expectancia o signo gestal, así se llama en general esta teoría. La conducta tiene que ver con la particularidad de su carácter propositivo, direccionarse a metas, y su carácter cognitivo. Existen componentes cognitivos llamados expectativas, cuya función es motivar a una persona a encaminarse hacia ciertas metas u objetivos. Bien. Ya por último, en la parte de la motivación, tenemos lo que es la teoría de motivación hacia los logros con Adams, que nos habla de la teoría de la equidad. Dice que la percepción que se tiene sobre el trato justo resulta ser influencia, ya sea para motivarla o para desmotivarla. Utilizan mucho lo que es la comparación. Por ejemplo, dos empleados en la misma empresa, si son tratados en forma diferente, el que se trata en forma más positiva va a estar más motivado para producir mucho más logros y más efectividad, y el que está menos motivado generalmente va a tener un menor rendimiento. ¿Ok? Entonces dice que la motivación debe ser equitativa para que todo el grupo de trabajo funcione. Macallan Atkinson habla de influencia social, que tenemos una necesidad de afiliación, de reconocimiento, de logro y de poder. La necesidad de pertenecer se convierte en un motor poderoso sobre la conducta. O sea, yo quiero sobresalir en la sociedad, quiero pertenecer, quiero tener un nombre. Eso es lo que me va a motivar hacia mis metas y hacia mis logros. Nos habla de la teoría del muestreo de estímulos, donde nos habla de que la probabilidad que tiene de llevarse a cabo el aprendizaje según la ejecución que se realiza puede ser gracias al ensayo-error. El modelo de Markov de aprendizaje nos dice que el aprendizaje se lleva a cabo a través de un método conocido como modelo oculto, en donde existen dos tipos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado. Entonces, como podemos ver, la sensopercepción, la emoción y la motivación están perfectamente ligadas y sincronizadas. Todo el tiempo estamos percibiendo, todo el tiempo estamos sintiendo, lo estamos transformando en una emoción y esa emoción nos lleva hacia una motivación. ¿Ok? Entonces es un círculo virtuoso. Ahora, en el caso práctico que les quiero compartir hoy, tenemos, bueno, en esta imagen a una mujer joven
que es bombardeada por las redes sociales y la publicidad con la falsa idea de belleza y delgadez extrema. A través de la sensopercepción visual y auditiva, recibe toda esa información sin cuestionarla. Aquí obviamente no nada más es lo que ella ve en un momento de ocio en sus redes sociales, sino tendríamos que pensar que durante probablemente toda su niñez, ella ha sentido y percibido la necesidad de ser delgada, de ser aceptada, la forma en la que le hablaba a su mamá, la forma en la que su mamá o sus familiares cercanas, sobre todo mujeres, criticaban a otras mujeres, la forma en que las niñas que la rodeaban hablaban sobre el cuerpo físico. Entonces, este bombardeo constante en publicidad, en redes, en la casa, en los círculos de amistades, nos hace sentir todo el tiempo que estamos fuera de esa cercanía, de ese ideal de belleza, ¿ok? Entonces, esa sensopercepción nos lleva a una emoción. ¿Qué emociones? Al comparar los estándares de belleza con los suyos, inicia una lucha interior de desaprobación en su imagen corporal y autocrítica destructiva, generando emociones como ira, tristeza, desaprobación, ansiedad, vergüenza, pesimismo. Entonces ya vimos cómo la sensopercepción de lo inadecuada que es generó emociones negativas en su interior, lo que la lleva a motivarse desde dos sitios que pueden ser totalmente distintos, como es desarrollar conductas de autorregulación, amor propio y hábitos saludables que la acerquen a una expectativa realista de resultados, una conciencia corporal saludable y compasión profunda hacia su corporalidad y su genética. Ese podría ser un gran camino. Sin embargo, la mayoría desarrolla trastornos de la conducta alimentaria y dismorfia corporal. ¿Ok? Ahora, esa motivación nos hace pensar, o sea, ya lo sentí, ya lo percibí, ya lo introyecté, ya tomé un camino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que sentimos y esto que pensamos acerca de nosotras mismas? Bueno, yo las invito a realizar actividades prácticas. A mí algo que me ha funcionado compartir mucho con ustedes y con mis pacientes es, y por eso lo puse en la primera frase, es cuestiónalo todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy me topo cada vez más con información poco fundamentada, sin estudios prácticos, sin estudios científicos, donde los generadores de contenido en redes simplemente hablan sin ton ni son, sin de verdad tener una referencia científica o bibliográfica de peso. Entonces, cada vez que nos llegue una publicidad con promesas falsas, con información medio rara, vendiendo literal magia, hay que cuestionarlo todo, hacer preguntas, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es tu fuente? Y hoy por hoy es importantísimo entender la calidad de la información. Google no lo sabe todo, entonces hay que cuestionarlo todo. Ok, otra recomendación es limpiar las redes sociales y las amistades. Si no te hace bien ver a la chica fit del cuerpo perfecto, la que vende las proteínas, la que vende las fajas, no la veas. Limpia tus redes sociales, inclusive de esas personas que no te aportan nada bueno, de esas amistades que a veces están en crítica, están en juicio, y si tú no tienes el adecuado blindaje emocional para tolerar su presencia, a pesar de que el amor esté, más vale limitarlas por cierto tiempo en lo que tú física y emocionalmente te sientes mejor. Si descubres que necesitas apoyo, ve a terapia. Es una gran herramienta, te ayuda a realmente sanar de raíz muchas de esas emociones negativas que se han disparado en ti. También es importante buscar asesoría en hábitos y alimentación no basadas en el peso, que la experiencia de regresar a tus hábitos y regresar a ti misma sea basada en una experiencia completa, ¿sí? Que sea desde el respeto profundo hacia tu cuerpo, hacia tu talla, hacia tus kilos, hacia tu salud, hacia tu metabolismo, que aprendas
que no nada más te define la talla del pantalón que eres o cuántos kilos pesas, sino la experiencia completa. ¿Cómo está tu digestión? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás descansando? ¿Cómo está tu cabello? ¿Cómo está tu piel? ¿Cómo está la apariencia inclusive de la piel de tus manos, ¿no? O sea, realmente busca que sea algo integral, donde no te vendan fantasías. Es importante también regresar a conectar con actividades que disfrutes, pintar, leer, tejer, cosas que te hagan sentirte en conexión contigo misma. Algo que me llamó mucho la atención es que hay gente que no conoce la pasión en su vida. ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? ¿Qué de verdad disfrutas? Eso te hace reconectar con tu verdadera esencia y regresar a tus hábitos de amor propio, a reconectar con tu cuerpo, con tus emociones, con tu mente, a reírte. También es importante, por ejemplo, yo creo mucho en el cuidado de una planta o de un ser vivo, ya que en forma externa vas procurando ese cuidado y ese amor hacia algo y se va también introyectando hacia ti misma. Ordena tus espacios. Es importante que fuera haya cierto orden para que dentro empiece a entrar ese orden. ¿Ok? Otra de las prácticas que me encanta es el mindfulness, que es realmente estar presente, tratar de dejar el piloto automático, de que nuestra amígdala no nos tenga secuestradas y en terror y en miedo y en preocupación, sino realmente aprender a estar presente, porque la vida se pasa pensando en lo que no va a pasar y en futuro, en ansiedad, en miedo. Entonces, tratar de estar presente y de disfrutar más las rutinas sencillas de la vida. Practicar rutinas de autocuidado. Aquí puede ser tan sencillo como ponerte acondicionador por 5 minutos durante el baño, hacerte un manicure en casa, ponerte crema en tus pies, meditar. Si no sabes meditar, basta con respirar, hacer respiraciones profundas, largas, cuando te sientas ansiosa o con miedo. Caminar en el pasto descalza nos ayuda también a reconectar con la naturaleza, a equilibrar tu interior a nivel energético. Y algo también súper importante para mí es cuida tu diálogo interior. ¿Cómo te hablas? ¿Qué te dices cuando te ves al espejo? Si yo las pusiera ahorita frente a un espejo de cuerpo completo, con una luz blanca de estudio, sin ropa, ¿qué se dirían? Palabras bonitas de agradecimiento, de amor, de aceptación o de crítica. Qué triste que muchas llegamos a los 40 y muchos todavía con ese diálogo interior de terror. Somos las peores terroristas de nosotras mismas. Y qué increíble sería que las niñas jovencitas que apenas están en este caminar, en este despertar, de verdad pudieran hablarse con amor profundo y con profunda compasión y aceptación de lo mágico que es su cuerpo. Ahora voy a regalarles un ejercicio de mindfulness, porque todo el mundo nos dice hay que hacer mindfulness, pero nadie nos dice cómo. Este está súper fácil y vamos a trabajarlo desde las sensaciones, por lo que acabamos de platicar, a través de los 5 sentidos. Cuando yo hago como una revisión de mis 5 sentidos, me pongo en momento presente. Entonces, vamos a cerrar un momentito los ojos, escuchen mi voz nada más como guía. Y, por ejemplo, yo preguntaría, ¿a qué huele el espacio donde estoy? ¿A qué huele? A limpio, a café, a tinta, a perfume de la abuela. ¿A qué huele? ¿A qué huele mi ropa? Disfruto ese olor. ¿A dónde me lleva? ¿Qué me recuerda? El segundo que vamos a hacer es abran sus ojos y observen un objeto hermoso. Una planta cerca de ustedes, la carita de su hijo, lo perfecto de las uñas de los pies de su hijo, un arete con brillantitos, una planta, una flor, el adorno de alguna de la base de su escritorio,
o de una pluma que disfruten, un color. ¿Qué ven? Ahora, ¿qué sabor perciben en su boca? Dulce, salado, tengo sed, está seca, se siente húmeda. ¿Qué siento? ¿Qué siento en mi boca? Ahora, ¿cómo siento la temperatura de mi cuerpo? ¿Cómo están mis pies, fríos o calientes? ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo se siente mi espalda? ¿Cómo siento la presión de la silla o de la cama en mi espalda? ¿Qué escucho, aparte de mi voz? El sonido de la computadora, del teléfono, el aire acondicionado, el tráfico afuera, ¿qué escucho? Una vez que repaso mis 5 sentidos, puedo hacer 3 respiraciones profundas y volver a mis actividades. Este ejercicio me ayuda cuando me siento muy estresada, muy ansiosa, muy desconectada. Entonces, al hacerlo así rapidito en un día de trabajo complicado o en una mañana muy laboriosa, nos hace regresar a nosotras mismas y volver a reconectar. También me gusta mucho hacerlo cuando llevamos muchas horas trabajando, después de 45 a 50 minutos, que es el sistema Pomodoro, nos dice que paremos un momento, nos estiremos y podemos también hacer este ejercicio de mindfulness, de verdad que es bien sanador y bien reparador, como que nos recalibra para seguir trabajando. Ok. Ahora, si tienen alguna pregunta para mí, ahorita es el momento. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Bien, vamos entendiendo todo muy bien. ¿Alguna pregunta? No, no hasta ahorita. Ok. Muy bien. Pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Les quiero agradecer por haberme acompañado en este webinar. Es parte, como les comentaba, de mi calificación final de la materia de motivación y sensopercepción. Y quería trasladar estos conceptos a algo de mi día a día. Entonces, les hice ahí como un pequeño resumencito de lo que hago todos los días. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí les presento brevemente lo que son las referencias bibliográficas de la presentación, por si quieren ahondar un poquito más en alguno de los temas. Y no me queda más que agradecerles por acompañarme hoy y espero que les sirva un poquito estos pequeños ejercicios y estos pequeños consejos que les brindé al final. Muchísimas gracias y bonita noche. Besitos. Una pregunta, Gracias, ¿qué era buenas noches, bye. Ay, ¿qué era perdón, lo dime. de dismorfia visual, algo así? Dismorfia corporal. Es algo que le pasa mucho a las niñas cuando piensan que se ven gordas. O sea, se ven en el espejo y a lo mejor pesan 50 kilos y ellas juran que pesan 70 y a veces ni siquiera tienen idea de qué tallas son, cómo las perciben las demás personas. O sea, realmente pierden la noción y la objetividad de su peso y su imagen corporal. Es, por ejemplo, que cuando yo tenía como 16 años pensaba que estaba gorda y ahora que me veo en las fotos digo qué flaca era, algo así. Exacto, tal cual. Eso es dismorfia corporal. Muchísimas mujeres lo experimentan porque, como platicaba hace rato, este tema de la sensopercepción, de cómo nos bombardean desde tan chiquititas, de que nuestro cuerpo es inadecuado, de que estamos gordas, de que tenemos que gastar en tratamientos, en dietas, en proteínas, en fajas, es lo que nos hace generar esa distorsión de nuestra propia corporalidad. También, bueno, ya no se los mencioné, pero hay un concepto antropológico que nos habla mucho en el tema de las mujeres, que el que nos tengan con ese disgusto emocional y físico es parte
de una dulce anestesia social para mantenernos preocupadas en el cuerpo y en la belleza y no cuestionar el entorno social, económico y laboral en el que vivimos, porque estás tan preocupada en estar delgada, en gastar en dietas, en temas de belleza, que no cuestionas la parte social. Entonces, ni a la economía, ni a la sociedad, bueno, se va a oír muy feo, ¿verdad? Pero machista, le conviene que nosotras despertemos hacia esta aceptación profunda de nuestro cuerpo físico y de nuestra sensación de bienestar en él. Se oye muy raro, pero en realidad esa debería de ser la lucha del 8 de marzo. Ok, bueno, gracias. De nada. Me pongo un poco filosófica. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Besos gracias. grandes. Hasta luego. Bye. Gracias.